RCR Emisión Vespertina, que como siempre llega a ustedes a nombre de Jaime Nestares en la dirección general, de Willy Zarcaya en la gerencia de producción, de Marilia García en la coordinación de redacción, Génesis Rodríguez en la producción del espacio y Víctor Mejías en la dirección técnica. Les saluda Argenis Barreto. Comenzamos ya con las informaciones. La Asamblea Nacional denunció este martes la politización de la pandemia de COVID-19 en nuestro país y advirtió que el régimen de Nicolás Maduro viola flagrantemente los protocolos de vacunación impuestos por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. La diputada de Primero Justicia y médico en el exilio, Dinora Figuera, recriminó a los parlamentarios de la Asamblea Nacional oficialista por ufanarse en redes sociales por haberse vacunado cuando saben que no están en la primera línea de la lucha contra la pandemia en el país. Denunciamos el oscurantismo de cómo se ha llevado la información de la pandemia en Venezuela, sin cifras oficiales confiables, desviación de las vacunas con objetivos políticos y de control social e insuficiencias en las medidas de bioseguridad en el manejo de pacientes. La indolencia ante esta grave situación nos hacen predecir consecuencias muy duras que aún le toca sufrir a nuestro pueblo venezolano. Hago hincapié en la urgencia de persistir más allá de las ideologías, en las intenciones de lograr la voluntad de los actores políticos, técnicos, académicos en la Mesa Nacional para el acceso a la estrategia COVAX, en función de avanzar y garantizar el beneficio de Venezuela a tener mayor cantidad de vacunas contra el COVID-19. En el estado Lara, enfermeras protestaron por los bajos salarios y la falta de insumos en medio de la pandemia de coronavirus. Rosa Martínez, enfermera del Instituto Venezolano de Seguridad Social de Barquisimeto, denunció que ni siquiera tienen agua en el centro asistencial para lavarse las manos y protegerse de la pandemia. De insumos para que los pacientes no estén comprando de su propio peculio, están comprando, ¿verdad? Los insumos necesarios tanto para las operaciones como cuando los reciben en la emergencia. Tenemos agua, los baños donde están colapsados, algunos no hay agua y por ende no nos podemos lavar las manos. Su rechazo al informe presentado por la relatora especial de Naciones Unidas sobre los efectos negativos de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, Alena Tuján, expresó a la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional por considerar que fue elaborado de forma sesgada y no reflejó la dura realidad que atraviesa el país. El primer vicepresidente del Parlamento, Juan Pablo Guanipa, aseguró que las sanciones no son la causa de la crisis en Venezuela. Son el mecanismo de presión que encuentra no un país, sino la comunidad internacional para forzar a los protagonistas de un régimen de las características del venezolano con el objetivo de que se reencauce. Son quizá el último mecanismo no violento para lograr que se restituyan los derechos que han sido confiscados en nuestro territorio nacional. Precisamente ayer, el principal responsable de la violación de derechos humanos en Venezuela, Nicolás Maduro, hizo uso del derecho de palabra en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Es un contrasentido, es realmente una barbaridad que uno de los genocidas más señalados del mundo actual se atreva a ir a ese espacio a hablar de derechos humanos, pero peor aún, que allí lo reciban. Entre tanto, un joven venezolano de 25 años fue atacado en la ciudad de Lima, en Perú, ocasionándole varias heridas de gravedad. Andrés Pérez fue agredido con un pico de botella durante un asalto perpetrado por dos hombres en el sector Los Olivos, en Lima. Este hecho ocurrió el pasado sábado 20 de febrero, tal y como lo reportó el canal de televisión peruano ATV. El ataque le ocasionó serias heridas en el brazo derecho, rostro, cuello y cabeza, al punto de dejarlo sin posibilidad de regresar en el corto plazo al trabajo de estibador que desempeñaba en el centro de Lima, como lo explicó al medio de comunicación. Tengo en el cuello, tengo acá la espalda, tengo acá en la oreja, tengo la espalda también por acá.
Por su parte, el diputado por Convergencia del Estado Yaracuy, Biagio Pilieri, pidió respeto para los refugiados y migrantes venezolanos que están en Perú en un mensaje grabado frente a la delegación diplomática de ese país en Venezuela. Del Perú, a los paisanos del libertador Simón Bolívar, lastimosamente algunos los tratan con exclusión, con xenofobia y con tratos no adecuados. Hoy le hacemos un llamado respetuoso, pero firme, a las autoridades del Perú y a los ciudadanos peruanos para que comprendan y respeten a los buenos ciudadanos venezolanos que han tenido que emigrar por motivos de fuerza mayor y por culpa del régimen de Maduro a su país. En otras noticias, el tanquero iraní Forrest arribó en secreto a la refinería El Palito en Puerto Cabello con al menos 270,000 barriles de combustible, según información suministrada por el portal de tankertrackers.com, servicio independiente de rastreo de envíos y almacenamiento de hidrocarburos. Esto es de acuerdo con nuestra investigación de 6 semanas de seguimiento, precisó tankertrackers.com el pasado 20 de febrero a través de Twitter. Fuentes consultadas por la agencia de noticias Reuters revelaron que en aras de poder pagar nuevos envíos de gasolina por parte de Irán para abastecer la escasez de combustible que hay en el país, se está mandando a Teherán carburante para aviones. Esto sugiere que los envíos de estos insumos entre ambas naciones a largo plazo, por la abundancia del recurso de la nación, debido a los cierres de los viajes aéreos nacionales. En Guayana, los conductores del transporte público paralizaron sus actividades por irregularidades en el despacho de combustible. Nancy González, presidenta de la línea Octava Estrella en la región, denunció que pasan hasta 40 horas en cola para surtir gasolina. Para que vayamos a surtir gasoil, ¿verdad? 40 litros de gasoil. A veces la gandola se tarda mucho y llega 2, 3 de la tarde mientras el transporte está en una cola. 1, 2, 3 horas para que le suministren 40 litros. ¿Qué está pasando ahorita en la estación de servicio? Me acaban de informar que están pasando en las otras gandolas, unidades, que no tienen nada que ver con el transporte, están pagando una vacuna para que le suministren el combustible. A lo mejor vienen y me buscan preso porque estoy diciendo esta vaina, pero es así. La verdad hay que decirla. ¿Y por qué estamos como estamos? Porque nadie dice la verdad. Aquí todo el mundo se mete la lengua debajo del brazo y no pasa nada. Como le digo yo a los compañeros, si no decimos nada, todo está bien. Aquí nada pasa. En materia internacional, los presidentes de Argentina, Alberto Fernández, y de México, Andrés Manuel López Obrador, exigieron este martes un acceso equitativo a la vacuna contra COVID-19, la cual, coincidieron, está siendo acaparada por los países ricos. Fernández, quien realiza una visita oficial a México, explicó que en sus encuentros privados, que sostendrá con López Obrador, le propondrá sumarse a una propuesta que Argentina impulsará con Francia en el G20. Además, el mandatario argentino pidió a los medios de su país terminar con la payasada del escándalo de la vacunación VIP que le costó el cargo a su ministro de Salud, Ginés González, y provocó la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía. Un tema muy sensible y que debemos tratar con absoluta seriedad, porque el riesgo es que lo terminemos politizando y el riesgo es que terminemos haciendo lo que creo que nadie quiere hacer. En Argentina he conocido que en circunstancias irregulares se vacunó a un grupo de alrededor de 70 personas. El concepto de irregular es un número, un dato o un concepto a revisar, porque entre los vacunados había personas que estratégicamente debían vacunarse. Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, destacó la importancia de permitir que todos los países en el mundo tengan acceso a las vacunas contra el coronavirus. Nosotros presentamos una resolución en la ONU desde hace 6 meses, que fue aprobada casi por unanimidad, con este propósito de evitar el acaparamiento
de medicinas y de vacunas, porque se trata de derechos humanos, del derecho a la salud, del derecho a la vida, que es el principal de los derechos humanos. Se creó un mecanismo en la ONU, pero no está funcionando. Entre tanto, el gobierno de Estados Unidos se refirió este martes a los escándalos de las campañas de vacunación contra el COVID-19 que sacuden a países de América Latina, haciendo un llamado a la transparencia del gobierno para luchar contra la corrupción. Toda persona que se adelanta debe tener una justificación que todos entiendan, indicó John Piechowski, subsecretario adjunto de Estado de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental. Mucha gente quiere recibir la vacuna. Si hay un proceso abierto donde la gente ve y comprende quién recibe las dosis o por qué motivos, contribuye a un mejor manejo, añadió el alto funcionario en conferencia de prensa. En otras noticias tenemos que en 2020 se documentaron 76 masacres en Colombia en las que fueron asesinadas 292 personas, incluyendo 6 niñas y 18 niños, según desveló este martes la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en su informe anual. Entre las víctimas se encuentran 23 mujeres, 6 niñas, 18 niños, 7 indígenas y 10 afrodescendientes. Además, la oficina, dirigida globalmente por la expresidenta chilena Michelle Bachelet, aún está verificando otras 5 posibles masacres. Desde 2018, el número de masacres se ha incrementado constantemente, siendo 2020 el año con la cifra más alta registrada desde 2014, dijo la representante en Colombia de ACNUD, Juliette Rivero, en una rueda de prensa virtual. Entre tanto, Irán confirmó este martes la entrada en vigencia de restricciones a las inspecciones por parte del Organismo Internacional de Energía Atómica en lo que concierne a sus actividades nucleares, tras expirar un plazo fijado por Teherán para el levantamiento de las sanciones estadounidenses. La aplicación de la ley del Parlamento empezó esta mañana, indicó el ministro de Exteriores iraní, Mohammad Javad Zarif. Anunciamos oficialmente el 15 de febrero a la Agencia Internacional de Energía Atómica que la ley parlamentaria se implementaría en la mañana del 23 de febrero, por lo que comenzó esta mañana. En materia económica, Bitcoin se desplomó hasta un 17% este martes, en vista de que los inversores se pusieron nerviosos por las valoraciones altísimas de los últimos días, lo que provocó la liquidación de apuestas apalancadas y provocó una venta masiva en los mercados de criptomonedas. Esta criptomoneda más popular en el mundo sufrió su mayor caída diaria en un mes, descendiendo a tan solo $45,000. Bitcoin se ubicó a más de una quinta parte del valor alcanzado del domingo de $58,354 alcanzado y puso en evidencia la volatilidad del activo emergente, aunque todavía está alrededor del 60% por encima de la cotización que tenía a inicios de 2021. Los precios internacionales del petróleo seguían avanzando en horas de la tarde. El WTI de referencia en Estados Unidos se ubicaba en $61.85 el barril, mientras el Brent de referencia en Europa se cotizaba en $65.57. En materia deportiva tenemos que el Barça anunció este martes el regreso 20 años después de Pau Gasol para disputar el tramo final de la Euroliga y la Liga Endesa, según precisó el club azulgrana en redes sociales. El pívot de Sant Boi de Llobregat, de 40 años, y que lleva sin jugar desde marzo de 2019 por una lesión en el pie izquierdo, firmó un contrato hasta el 30 de junio de 2021. Vuelvo a casa, dijo el jugador en un video publicado por el club azulgrana en redes sociales. Vuelvo a casa. Comienzo esta nueva etapa en el Barça, con la gran ilusión de regresar al equipo en el que crecí y me formé como jugador. Estoy muy agradecido por esta oportunidad. Quiero poner mis habilidades y experiencia como jugador a disposición del equipo, al mismo tiempo que siga progresando en mi estado de forma física y pueda empezar a coger ritmo de competición. Llego con ganas de dar lo mejor de mí al club y a la afición en un momento clave de la temporada.
En otras noticias tenemos que el golfista estadounidense Tiger Woods resultó herido en un accidente automovilístico tras el vuelco de su vehículo en el sur de California este martes por la mañana, tal y como lo confirmó el departamento del sheriff de Los Ángeles. El accidente tuvo lugar alrededor de las 7 de la mañana en la frontera de Rolling Hills State y Rancho Palos Verdes, dijo la oficina del alguacil. Así estamos llegando al final de esta emisión vespertina. Los esperamos mañana bien temprano para nuestra emisión matutina. Hasta entonces. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.